que tiene que ver con el señor presidente de la República y ahora vamos a hablar del gobierno, que es a lo que alude el artículo 200. Y bien vale la pena hacer una referencia a ese concepto de gobierno, porque muchas personas se refieren al gobierno y lo hacen de manera equivocada o impropia, confundiendo el gobierno con el presidente o el gobierno con la rama ejecutiva en su conjunto. Y aunque obviamente hay una relación íntima, inescindible entre presidente de gobierno y rama ejecutiva, pues de conformidad con el lenguaje de la Constitución nuestra, es posible distinguir en el sentido que el gobierno es el conformado por el presidente, sus ministros y directores de departamento administrativo. El gobierno está conformado por el presidente, los ministros y directores de departamento administrativo. Y diría yo que por aquello de que la Constitución ha permitido que los superintendentes también sean sometidos a control político por parte del Congreso de la República, pues también estos superintendentes harían parte del gobierno. Eso para que cuando nos refiramos al gobierno nos refiramos de forma precisa, propia, a aquellos que lo conforman. Ahora, el artículo 200 indica cuáles son las funciones del gobierno en relación con la rama legislativa. De allí que yo les haya dicho que las funciones de jefe del gobierno del presidente, están relacionadas con la interacción que tiene la rama ejecutiva con las demás ramas del poder público en virtud del principio de colaboración armónica propia de la separación de poderes. Recuerden que la separación de poderes dice que cada una de las ramas del poder público ejercerá sus funciones de manera autónoma e independiente, pero que colaborarán armónicamente para el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, esa colaboración armónica implica que entre las distintas ramas del poder público, pues hay una interacción, y precisamente en esas funciones de interacción con relación a las demás ramas del poder público es que se expresan las funciones de gobierno. Entonces se habla de concurrir a la formación de leyes presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionar con arreglo a la Constitución. Convocar a sesiones extraordinarias, presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas, enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos, rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no demanden reserva, prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo solicitan, poniendo a su disposición la fuerza pública si fuere necesario. Ole, no traje el paso.
Y con relación a la rama judicial, expresa que prestar a los funcionarios judiciales con arreglo a las leyes los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias, conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso esos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares. Entonces, como ven ustedes, el gobierno, conformado por el presidente de sus ministros, directores de departamento administrativo y superintendentes, tiene unas funciones respecto de la interacción con las demás ramas del poder público, que precisamente son las enunciadas en este artículo 200. De allí, pues importa la mención que hace el numeral segundo del artículo 201 de los indultos, porque la figura del indulto en Colombia pues fue muy utilizada sobre todo en los procesos de paz con grupos guerrilleros que se dieron hasta antes del suscrito con las FARC, ya que en el acuerdo de paz del 2016 firmado con las FARC es la primera vez que el acuerdo de paz impone que el grupo de guerrilleros debe de concurrir a un tribunal de justicia, en este caso la Justicia Especial para la Paz. En todos los procesos anteriores, incluidos los del siglo XIX, los indultos eran concedidos por el presidente de la República sin que los indultados debieran de concurrir ante la justicia para satisfacer derechos de las víctimas, cosa que en el proceso del 2016 sí ocurrió, y resultado de ello pues es la existencia de la Justicia Especial para la Paz. Y lo segundo es que la ley de paz, que ha sido reformada varias veces de acuerdo a las coyunturas políticas, pues en sus distintos momentos ha contemplado la posibilidad de que el presidente de la República pueda conceder indultos a personas que hubieran incurrido en delitos o de los denominados delitos políticos. Bien, el artículo 202 hace alusión al señor vicepresidente, que ya nosotros habíamos hecho alguna mención. El vicepresidente será elegido por votación popular el mismo día que el presidente, en la misma fórmula, y por ende debe cumplir los mismos requisitos y las mismas calidades que el señor presidente. El candidato a vicepresidente que participa de la primera vuelta no puede ser cambiado para la segunda vuelta. Esto para evitar que por razones electorales se hagan cambios de candidatos entre una vuelta y otra. Ya habíamos anunciado que el vicepresidente reemplaza al presidente en sus faltas temporales y definitivas. Dice el artículo que en las faltas temporales bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad
para que pueda ejercerlo cuantas veces fuera necesario. En caso de la falta absoluta, el presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones en cargos especiales y designarlo en cualquier encargo de la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones como ministro delegatario. Digamos que de estos dos últimos incisos están dos fenómenos de mucho uso en Colombia y que revisten la mayor importancia. La primera es que el vicepresidente puede ser nombrado en cualquier empleo de la rama ejecutiva. Esto hace pues que se evite de esa manera que el vicepresidente sea un desempleado más y se dedique a conspirar contra el presidente como ocurría en periodos anteriores, sino que al poder trabajar en el gobierno como ministro o en cualquier otro cargo, embajador, etcétera, pues mantiene ocupado de venga, trabaja y entonces así se evita que se dedique a la conspiración. En la figura del vicepresidente que se restableció a partir del 91, pues los vicepresidentes siempre han tenido puesto, ¿sí? El vicepresidente de César Gaviria, el vicepresidente de César Gaviria, pues no tuvo vicepresidente porque él ya había sido elegido presidente cuando se puso en vigencia la Constitución. Digamos que el primer vicepresidente fue Humberto de la Calle, pero renunció. Después vino Carlos Lemon Simons, que tuvo la oportunidad de ser presidente 15 días y por eso quedó pensionado vitaliciamente con sueldo de presidente. Después vino el vicepresidente Andrés Pastrana, que fue Gustavo Bell, que todo el tiempo ejerció como embajador. Después vino el vicepresidente de Álvaro Uribe, que durante los 8 años fue Francisco Santos, que tuvo misiones como agente promotor de derechos humanos a nivel internacional. Después vino el vicepresidente de Santos, Angelino Garzón, primer periodo, que fue embajador siempre. Después vino el vicepresidente de Santos, segundo periodo, que fue Germán Vargas Lleras, ocupó varios ministerios hasta que renunció para ser candidato presidencial. Quien lo reemplazó como vicepresidente, el general Naranjo, pues no alcanzó a estar mucho tiempo. Y el vicepresidente de Duque, que fue Marta Lucía Ramírez, pues también ejerció como ministra, fundamentalmente como canciller. Ya en este periodo, pues durante un buen tiempo, tramo del gobierno, Francia Márquez estuvo como ministra de la Igualdad y dada pues la última pelea que tuvo con el presidente, pues ha estado por fuera de empleos, pero se le han asignado misiones especiales, sobre todo en viajes de hermandad hacia naciones africanas. El artículo 203 establece que cuando falta el vicepresidente porque está ejerciendo la presidencia,
pues esta vicepresidencia será elegida por un ministro en el orden de precedencia que establece la ley. La persona que conforme con este artículo reemplace al presidente pertenecerá al mismo partido o movimiento político. En caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio por convocatoria del presidente a fin de elegir a quien haya de reemplazar para el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente, su muerte, su renuncia, su incapacidad física reconocida por el Congreso. Entonces, como les he mencionado anteriormente, ya tenemos la experiencia de dos vicepresidentes renunciados. Humberto de la Calle, quien fue reemplazado por Carlos Lemoncimos y Germán Vargas Lleras, quien fue reemplazado por el general Naranjo. Bien, el artículo Yesenia. Profe, qué pena, es que tengo que desplazarme en este momento hacia otro lugar. Le pido que me excuse un momentico mientras yo llego y me vuelvo a conectar a la clase. Bueno. El artículo 206 hace alusión a los ministros y dice que el número de nominación y orden de precedencia de los ministerios será competencia de la ley. El artículo 207 indica que para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara. ¿Alguien recuerda cuáles son las calidades para poder ser representante a la Cámara? Ustedes que ya vieron la rama legislativa. Hablando de eso, ¿de qué le hicieron el primer examen? ¿Cuál fue el tema? Profe, Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, Historia de Colombia para el paso a la constitución que tenemos actualmente, la constitución, el paso entre constitución del 86 a la del 91. Bueno. Bien. Bien, entonces dice el artículo 207 que para ser ministro y director de departamento administrativo se deben de cumplir los mismos requisitos que para ser representante de la Cámara, es decir, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. El artículo 208 indica que los ministros, directores de departamentos administrativos, son jefes de su respectiva dependencia. Están bajo la dirección del presidente y les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho
dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Los ministros con relación al Congreso son voceros del gobierno, presentan ante las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente por conducto de los viceministros. Los ministros y los directores de departamento administrativo presentarán al Congreso entre los primeros 15 días de cada legislatura informes sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo. Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros, las comisiones permanentes, además la de los viceministros y directores de departamento administrativo, el gerente del Banco de la República, los presidentes directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y las de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, este artículo me sirve para hacer varios comentarios. El primero es que los ministros y directores de departamento administrativo y, aunque la Constitución no lo dice en todos los artículos, yo agrego que los superintendentes son voceros del presidente de la República ante las demás ramas del poder público y fundamentalmente en este caso ante la rama legislativa. Y son precisamente a estos funcionarios, ministros, directores de departamento administrativo y superintendentes, a quienes les toca que responder ante la rama legislativa cuando ésta ejerce respecto del gobierno el denominado control político. Entonces ya deberán de tener ustedes suficiente claridad en el sentido que una de las expresiones del principio de separación de poderes respecto de los pesos y contrapesos que deben de gravitar en la relación entre las ramas del poder público para que éste esté equilibrado, está el que la rama legislativa puede ejercer control político sobre el gobierno y en ese ejercicio citarlo a debates de control político donde los ministros, directores de departamento administrativo y superintendentes se ven obligados a absolver cuestionarios que previamente les formula el Congreso de la República. E incluso pueden ser sujetos de la denominada moción de censura. Moción de censura que es una figura ajena a nuestro sistema o forma de gobierno presidencial, y que ha sido trasladada a nuestro sistema del sistema originario, que es el sistema parlamentario, donde existe moción de censura no solamente sobre los ministros, sino sobre todo el gobierno. En el caso nuestro, la moción de censura consiste en un debate de control político que puede traer aparejado una censura.
que presentarse obliga al presidente de la República a retirar del gabinete a ese ministro, a ese director de departamento administrativo o a ese superintendente. Entonces, los ministros, directores de departamento administrativo y superintendentes están obligados a concurrir ante el Congreso de la República a debates de control político. Y cuando esos debates de control político son de moción de censura, con el voto mayoritario de la Cámara, sea Cámara de Representantes o Senado, que hubiera citado el debate, podrá censurarse a ese funcionario y verse el presidente abocado a retirarlo del gobierno. En lo que lleva de vigencia esta Constitución, pues nunca se ha dado que se censure a un ministro. Y entre otras cosas, porque cuando los presidentes se han dado cuenta que la votación mayoritaria está orientada a censurar, han influido para que el ministro renuncie antes. De allí que en tiempos de Andrés Pastrana se hubiera obligado a renunciar a Néstor Humberto Martínez, quien era seguro iba a ser censurado, y que más recientemente, en el caso de Iván Duque, hubiera obligado a renunciar a su ministro de Defensa y a su ministra de las TIC, la señora Karen Audiné, cuando tenía certeza de que iban a ser censurados por la mayoría en la Cámara citada. Entonces, en ese orden de ideas, tal como los ministros los directores de departamento administrativo y los superintendentes, pues pueden ser censurados, son quienes representan al gobierno en los debates de control político. El presidente no está obligado ni puede ser citado. Y deben de responder e informar sobre los asuntos que les están asignados por mandato de la ley o que les han sido delegados por el señor presidente de la República. Bien, el artículo 209 se refiere a la función administrativa, indicando que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de sus fines. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos de la ley. Aunque ese artículo en sexto semestre y en séptimo semestre, cuando empecemos a ver derecho administrativo, pues lo desarrollamos en profundidad, no quiero que se vayan sin tener una noción de a qué se refiere. Ya había hecho yo un comentario en extenso sobre la característica de nuestra forma de gobierno presidencial,
que entre otras se caracteriza porque el presidente concentra las funciones de jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Y esa función administrativa que tiene que ver y está relacionada con la gestión de los recursos del Estado puestos al servicio de la satisfacción del interés general, que es el que representa la administración. Este artículo 209 le delimita los ejes centrales sobre los cuales debe de ejercerse. Y la primera de ellas es que la función administrativa, está al servicio de la comunidad. La función administrativa está al servicio de la comunidad, está al servicio de los intereses generales, está al servicio del interés general. Y se ejerce en virtud de los principios de igualdad, imparcialidad, economía, celeridad, moralidad, eficacia y publicidad, que son principios propios de la actividad de la administración pública en todos sus órdenes, pero que no vamos a desarrollar, como les digo, porque estos los desarrollamos en extenso cuando veamos el derecho administrativo. Pero que básicamente tiene que ver con principios que animan o que inspiran la forma o la manera como la administración pública, como expresión de las funciones o actividades del Estado, debe de relacionarse con la población del Estado. Entonces, darle un trato igual a todas las personas y no discriminar por ninguna razón que no esté autorizada por la Constitución. No proteger intereses particulares desatendiendo a los intereses generales. No dilapidar los recursos públicos en gastos estéticos, suntuarios o superfluos. Actuar oportunamente. Dar a conocer todo lo que la administración pública hace. Cumplir los objetivos, propósitos y finalidades para los cuales
se ha creado la actividad de la administración, la inversión pública, la ejecución de los recursos públicos. Ser escrupuloso y darle un trato de sagrado a los recursos públicos, evitando la apropiación criminal y delictiva de los mismos o permitiendo que terceros se apropien de ellos. Matías. Y además dice ese artículo que esa función administrativa se ejercerá mediante la descentralización, la desconcentración y la delegación. Y entonces, ¿qué es descentralización, desconcentración y delegación? Son atenuantes que la Constitución contempla para evitar al máximo los efectos negativos del centralismo propio del Estado unitario. Entonces, cuando ustedes vieron los principios y ahora la compañera que me dijo de que les hicieron el examen parcial inicial, hablaron del modelo de Estado. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Precisamente esa forma de Estado es centralista en la medida que los poderes públicos están centralizados. Pero una expresión, Michelle, apaga el micrófono. Pero una expresión de la función ejecutiva mayoritaria, que es la función administrativa, se ejerce de manera descentralizada o desconcentrada o por delegación. Figuras que permiten atenuar o hacer menos gravosa o gravosos los efectos negativos que para la prestación de los servicios públicos y en general para la función administrativa del Estado tiene el exagerado centralismo propio de los Estados unitarios. Entonces, la descentralización administrativa es la que permite que hayan autoridades departamentales, municipales y distritales, que hayan servicios públicos que se presten en los departamentos, en los municipios y distritos, que las entidades territoriales tales como departamentos, distritos y municipios puedan ejercer competencias en sus territorios sin depender del Estado nacional, del Estado centralizado. Bien, el artículo 210 indica que las entidades descentralizadas del orden nacional, que vamos a ver en su momento, se llaman entidades descentralizadas especializadas o por servicios, solo pueden ser creadas por la ley o con autorización de esta. Que el artículo 210 también autoriza que excepcionalmente y en ciertas circunstancias la ley puede autorizar a que particulares, es decir, personas que no trabajan para el Estado, puedan ejercer funciones administrativas, como ocurre en el caso de los notarios, o en el caso de los curadores urbanos, o en el caso de los gremios. Dice el artículo 211 que la ley señalará las funciones que el presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento, representantes legales de entidades descentralizadas, gobernadores, alcaldes de agencias del Estado. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponde exclusivamente al delegatario
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar el delegante. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios. Entonces, fíjense que nosotros ya habíamos hablado del ministro delegatario y este artículo vuelve a hablar y dice que la ley deberá de indicar qué funciones presidenciales se pueden delegar e indica que cuando